Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos colgando lo que es un video de reflexión. ¿Vale, cariño? Espero te guste y espero que se vayan acostumbrando. Muy bien. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Muchos de ustedes, lo único que estás buscando en estos momentos es paz. No quieres complicaciones, no quieres drama, solo necesitas paz, mi querido Sagitario. O a lo mejor, Sagitario, también te sientes bien quizás, yo que sé, con una persona, en un trabajo, en un proyecto. Puede haber un grupo de ustedes que me dice, Richard, no estoy pasando por nada malo, pero me siento bien como estoy actualmente. Pero hay otro grupo que es la mayoría, que muchas veces te ha pasado que cuando uno tiene un problema o cuando estás enfermo, a mí me pasa, ¿vale? Cuando yo estoy enfermo, solamente me dedico a dormir y a dormir. Nada más. Entonces, siento que muchos de ustedes a lo mejor estás pasando por un momento muy estresante y lo único que quieres es estar solo, estar sola, como que no quieres que el mundo entero se entere de tus problemas. No tiene por qué ser malo. A lo mejor me dice Richard, yo de esa manera pongo en orden mis ideas. Yo de esa manera pongo en orden todo lo que quiero solucionar. O de esa manera yo me recupero. Pero es cierto que en estos momentos, mi querido Sagitario, posiblemente toda esa carga emocional, por llamarlo así, lo estás cargando tú solo, tú sola. Llevas una cruz contigo. Y puede ser que aparentemente tú, ante los demás, ante la sociedad, siempre muestras una carita feliz, cariño. Pero por dentro es como que necesitas ayuda, pero no lo pides tampoco, Sagitario. Vamos a ver signos. signos, Sagitario. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Aries, Capricornio. Cierras con un Piscis o Acuario, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La letra D, la letra M o W, la letra B, la letra Q y la letra L.
Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta de la reina de bastos, cariño. Siento, mi querido Sagitario, que en estos momentos es como que tienes como un resentimiento, cariño. Parece como que te hubieran hecho algo. Parece como que no estás disfrutando la compañía de los demás. Es como que a veces creo que tú pones también como una barrera de desconfianza. No porque tú seas así. Simplemente puede ser que te has quedado así porque hay una persona que te ha marcado y ahora como que te cuesta abrirte a los demás. Como que te cuesta creer que hay personas buenas también en el mundo, Sagitario. Alguno de vosotros, mi querido Sagitario, puede ser que también estás lidiando con una persona que en estas fechas es su cumpleaños. Y a lo mejor de repente tú has sido una persona muy detallista y esta persona pues simplemente es como que tú fueras uno más del montón. Y esta situación quizás pues te marca, hace que tú te pongas una barrera, hace que tú te alejes más. A lo mejor tú esperabas más de una persona. Si no es cumpleaños, puede ser que tú has sido muy detallista con una persona y esta persona, cariño, no te ha dicho ni las gracias. Por eso que estás un poco como diciendo, Richard, en esta semana no quiero saber nada de la humanidad. En esta semana quiero estar a mi rollo, en mi mundo. No quiero recibir llamada de nadie. Estás un poco herido, dolido, un poco, ¿vale? Vamos a ver qué me dice en el tarot. Te enseño las cartas, ¿ves? Aquí hay una celebración, pero este personaje, cariño, está herido. Fíjate bien, está herida, pero hay una celebración. O tú de repente, cariño, tu entorno te dice, Sagitario, hay una reunión, hay una fiesta por ahí. Y tú dices, no tengo ganas. ¿Pero por qué? ¿Que te pasa nada? Sí te pasa algo, pero no quieres contar. Y se entiende, Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Me sale la carta de loco. Y tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Posiblemente esta situación, mi querido Sagitario, te va a llevar a que tú hagas filtros en tus amistades, en tu entorno, en tu vida. Muchos de ustedes, Sagitario, siento que van a estar conociendo a nuevas personas o te vas a estar relacionando con nuevas personas. Como que de aquí para atrás, el pasado como que no te interesa. Como que simplemente me dice, Richard, necesito olvidar. Y muchos de ustedes van a empezar otra vez desde cero. Vas a conocer una persona nueva, nuevas amistades, nuevo trabajo, nuevo proyecto, porque tenemos la carta de loco y al costado la carta del 3 de pentáculos. Muchas personas nuevas llegan a tu vida para ayudarte, para rescatarte, para que tú empieces otra vez tu mundo. Entonces, quiere decir que tú vas a hacer un cambio radical, por decirlo así. Pero no porque tú de repente estés loco, estés loca, o porque justo ahora se te ha cruzado los cables. No. Ha pasado algo, ha habido un detonante en la cual te lleva a pensar y dices, este grupo vale la pena, este grupo no vale la pena. Y sinceramente, Richard, me valoro yo, me quiero yo. Pero esto ha costado para llegar a este punto, esta transición, pero algo ha pasado que te lleva a ese nivel. Vamos a ver. Me sale la carta de la justicia, cariño. Siento, mi querido Sagitario, que lo único que tú quieres en estos momentos es que las cosas se aclaren, que las cosas se pongan en orden. Estás tratando de buscar un equilibrio. O simplemente ha salido algo a la luz.
y estás tratando de buscar un equilibrio. Mi querido Sagitario, como yo siempre aconsejo a la gente, a los demás, a las personas con las cuales yo hago consulta, todo, yo lo que veo que tú en estos momentos, cariño, no quieres saber ni de la humanidad. Prefieres tener un gato, un perro, antes que tener un amigo, una amiga. Te ha pasado algo muy fuerte. Muchos de ustedes, Sagitario, posiblemente no quieren saber nada de una persona. Te sientes decepcionado, decepcionada. Y quieres tomar lo que es una decisión. Nunca tomen una decisión con la cabeza caliente. Traten de buscar un equilibrio. Trata de darte un tiempo, cariño. Es cierto que en este momento pues estás dolido, estás dolida, algo te han hecho. Pero no seas tan radical. No seas. Entonces, yo lo que te recomiendo, Sagitario, desconecta. Date un tiempo para ti, di a tu entorno, a tus amigos. Mira, necesito un par de días para mí. ¿Por qué? No, porque lo necesito, estoy un poco estresado, ya luego les contaré. Ya está, cariño. Pero no digas, ahora no quiero saber nada de los amigos, nada de la familia, nada de nadie. Porque estás actuando por la ira. O si hay una persona, cariño, que a lo mejor te ha decepcionado y ahora quiere hablar contigo y tú me dices, Richard, no quiero saber nada de nada. Date un tiempo. Si tú luego de ese tiempo llegas a la conclusión que no hay nada que rescatarse con esa persona, pues entonces tomas tu decisión. Ya está. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del ermitaño, cariño, es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta del emperador es un sí. Tauro, me dicen, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Un mensaje de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario, corazón. Vamos a ver. Me sale la carta de la renovación, reflexión, autoevaluación, renacimiento. Lo que te he dicho en toda la lectura sale en esta carta, cariño. Pero esta carta también te dice reflexión, autoevaluación, renacimiento. Antes de empezar tu renacimiento, y siento que muchos lo van a hacer, tómate un día al menos para pensar. Pero siento que muchos van a dar ese paso. Pero hay un grupo que puede estar en su error. Hay un grupo pequeño. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, viene un cambio. Viene un cambio muy radical en su vida. Puede ser cambio de trabajo, cambio de casa, de país, cambio de pareja. La carta del Rey de Agua, compasivo, comprensivo, digno de confianza. Cariño. Siento que esta situación, mi querido Sagitario, te va a llevar a que tú hables con una persona, a explicarle lo que te está pasando. Hay una persona que te va a decir, dame una oportunidad. Necesito que me escuches. Y esa persona, cariño, te lo dice desde el corazón. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Pero te lo dice desde el corazón, cariño. Siento que también para muchos de ustedes, solteros y solteras, escuchen, viene una persona nueva a tu vida. Y esta persona, cariño, es una persona magnífica. Una persona que te va a hacer muy feliz. Esta persona puede ser de elemento agua como también puede ser de elemento aire, pero da igual, al margen del color, del signo, de la estatura. Solteros y solteras, viene una persona que te va a hacer cambiar tu mundo. Es suerte
Sagitario. Siento un Capricornio y un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo en economía. Sagitario, corazón. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta de loco. Muchos de vosotros van a empezar algo nuevo en la parte económica, mi querido Sagitario. La carta del 2 de bastos. Puede ser que vas a hacer alianzas. O de repente me dice, Richard, voy a hacer un negocio, un proyecto con un amigo, con una amiga. Sí. O te vas con una persona a conocer mundo, a buscar nuevas oportunidades, Sagitario. La carta de la torre, el cambio. El cambio. Muchos de ustedes van a hacer un cambio en la parte laboral, cariño. Sí, hay un cambio de trabajo, cambio de país, cambio de puesto y te va a traer dinero, cariño. Porque recuerda que la suerte te va a acompañar. Te va a traer dinero, corazón, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Sagitario. Vamos a ver. Me sale la carta del 3 de copas. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. O de repente te sientes muy conectado o conectada con una persona de elemento agua. Muchos de vosotros van a tener encuentros con viejas amistades, cariño. Y también veo que algunos de ustedes están en un triángulo amoroso. La carta de la sota de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que te habla de una nueva oportunidad. Esta oportunidad puede ser laboral, esta oportunidad puede ser quizás una relación o simplemente cariño. Para aquellos que están lo que es en un triángulo amoroso, hay una persona que te va a hablar quizás para que vosotros empiecen su propia historia. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Inclusive hay una persona que es morena o moreno, muy morena. Puede ser que tengan tatuajes también. La carta del 9 de bastos. Hay una persona con la cual de repente vosotros habían tenido lo que es una historia. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Esta persona es delgada o delgado con textura normal, es alto o alta para su estatura. Una persona que puede ser también de piel mulata, moreno o morena, da igual, pero también puede ser rubia o blanca. Este personaje, cariño, no te ha perdonado algo, mi querido Sagitario. Todavía lleva lo que es un resentimiento contigo. O está esperando algo relacionado con el dinero, el proyecto o la economía. La carta también del caballero de copas. Hay una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que posiblemente, corazón, se está acostumbrando a ustedes o de repente tiene más sentimientos por ti. Esta persona puede ser de contextura normal, se viste de una manera sport también, al margen de la edad, cabello negro, cejas pobladas, puede ser que tiene un poquito de bigotito, barba. Yo lo digo bigote de ratas, lo que me sale a mí, cariño, yo tengo poquitito, me lo saco con pinza. Esta persona, cariño, puede ser que se comunica contigo o va a ser más cariñoso o más cariñosa últimamente. Es como que está creciendo un sentimiento entre ustedes, mi querido Sagitario. Sorpresas, corazón. Al margen del signo, me dice también elemento agua, ¿no? Cáncer, Escorpio, Piscis. También puede ser otro Sagitario porque detrás hay un caballito, cariño. Muy bien. Bendiciones, corazón. Cariño, siento que te viene un cambio, pero siento que tienes que pensártelo. Estás un poco decepcionado de algunas personas, pero nada va a poder contigo. Besitos, te quiero, corazón.